Se da inicio al segundo punto del orden del día de la sesión 954 y vamos a escuchar al asambleísta y presidente del Parlamento ecuatoriano Henry Kronfler respecto a la declaratoria del Día Nacional del Gamer y de las industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos como un primer paso para la ley de economía naranja que forma parte de la Gracias, agenda presidenta parlamentaria. encargada. Primero quiero nuevamente felicitar a Patricio Izaga. Qué lindo concierto que nos ha dado. La música une, la música nos hace soñar, la música simboliza paz, combate a la delincuencia. Creo que es muy importante lo que pidió en el atril cuando habló de poder tener ese apoyo para que sea la música un canal que contrarreste la delincuencia y hablan de los corazones. Presidenta encargada y miembros de la legislatura, el día de hoy hemos puesto en el orden del día el tema de los gamers. Muchos inclusive, cuando se publicó esto, se burlaron de la Asamblea Nacional, algunos de mala fe y otros por ignorancia, porque los gamers son una industria enorme en el mundo. Es innovación, es emprendimiento, es economía naranja, la economía intangible, la economía del conocimiento, donde están la mayor cantidad de empresas más grandes del mundo en esa economía. Y el Ecuador no se puede quedar atrás. El Ecuador no se puede quedar atrás. Y en base a eso, hemos hecho una presentación para que se entienda la dimensión y se entienda por qué es importante el Día del Gamer como primer paso para una ley de gamers y para una ley de economía naranja. Y me voy a permitir explicarles con detalle la importancia de la industria de videojuegos y por qué debemos hoy, ojalá por unanimidad, aprobar el Día del Gamer en el Ecuador. La industria del videojuego, como ustedes ven aquí, es un sector que abarca el desarrollo, producción, distribución y comercialización de videojuegos. Incluye desarrolladores, editores, plataformas de distribución y jugadores profesionales. Esta industria, señores, en su mayor parte son jóvenes. Hay que entender esto. Jóvenes emprendedores que están buscando una nueva alternativa para generar una nueva industria en el Ecuador. Siguiente lámina, por favor. Ahí están datos que ustedes pueden apreciar de lo que significa el mercado del juego de videos en el mundo. 187.7 billones de dólares, billones americanos, quiero aclarar, miles de millones, 187.7 miles de millones de dólares. Europa 34.4 billones, América Latina 8.8 billones, América del Norte 51.6 billones, Asia 85.8 billones. Como pueden ver en la lámina, en el 2023 se estimó que los ingresos globales de la industria superaban los 180 billones de dólares. Y este crecimiento es impulsado por la popularidad de los juegos móviles, los eSports, que ya voy a hablar de eso y de la importancia de los eSports y la plataforma de transmisión en vivo. Ustedes pueden ver a un lado, China 44.3 billones es el mercado y Estados Unidos 48.3 billones de dólares. Siguiente lámina, señor secretario. El Día del Gamer se celebra internacionalmente cada 29 de agosto en varios países del mundo. El Ecuador no estaba en esa lista de países del mundo que había definido el Día del Gamer. Y van a ver por qué es importante en la estructura organizacional internacional poder ser parte
y reconocer el Día del Gamer y poder ser parte de esta estructura internacional. Ya países en el mundo que están enlistados aquí, España, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Italia, Alemania, Japón, Corea del Sur, todos tienen el Día del Gamer. Y el Día del Gamer es exactamente el 29 de agosto, que es lo que buscamos ahora, y por eso está en el orden del día de hoy, poder esta asamblea el día de hoy aprobar que aquí en el Ecuador, como en todas partes del mundo que estamos viendo, el Día del Gamer sea el 29 de agosto, reconocido oficialmente. Siguiente lámina, por favor. Veamos qué significa la industria del videojuego en el Ecuador. Porque esto no es novelería, esto es economía. Economía naranja, economía del conocimiento, emprendimiento. Esta es la economía de los jóvenes, señores. En el Ecuador se generaron 329 millones en transacciones digitales en el 2020. 329 millones. Recordemos que en el 2020 estamos en una pandemia. Es decir, una industria que agarra vuelo por efectos del encierro que nos dio la pandemia. Y recordemos que en el 2020 los negocios que sobrevivieron en su gran parte fueron aquellos negocios que estaban atados a la innovación y al e-commerce, a los negocios electrónicos, es decir, economías naranja. Y eso es lo que pudo hacer que sobrevivan esos negocios durante la pandemia. Y obviamente se multiplicó el uso de plataformas digitales a raíz del encierro por la pandemia. Y lo que era la excepción comenzó a ser parte de lo común, de lo normal en el mundo. Ir todos a las plataformas digitales, trabajo en casa, venta en línea, servicios de negocios tradicionales como supermercados, etcétera, farmacias en línea y una serie de negocios. Esas transacciones de 329 millones en el Ecuador en el 2020, con la pandemia, tuvo una contribución de 39 millones de dólares de impuestos para el presupuesto general del Estado. El 12% de los 329 millones que es el cobro del IVA. Siguiente lámina, por favor. ¿Quiénes en el Ecuador están en esta industria? Escúcheseme bien. 7 millones de ecuatorianos participan en videojuegos. 3 millones de ecuatorianos pagan por jugar, lo que representa un mercado ampliamente significativo y con un potencial de crecimiento que ya lo van a ver en las siguientes láminas. Siguiente lámina, por favor. Veamos un poco de números. 2020, las transacciones digitales para videojuegos fueron 329 millones aproximadamente, año de la pandemia. 2021, ya la gente no estaba en el encierro, 109.5 millones. 2022, 118.8 millones. 2023, 129.4 millones. 2024 se proyecta 139.7 millones. Es decir, del 2021 al 2024 más del 35% de crecimiento. Veamos en recaudación tributaria. 39 millones en el 2020, 13 en el 2021, 14 en el 2022 y 15 millones en el 2023. Y se espera que por esta industria se recaude casi 21 millones de dólares para el 2024. Le pido por favor proyectar un video, señor secretario, que dura 20 segundos, que creo que va a explicar también la situación de los gamers. Autorizado. Están creciendo a pasos agigantados. Cada vez hay más personas interesadas en estos eventos y solamente era cuestión de tiempo para que las compañías lo notaran. De hecho, ahora tenemos torneos competitivos de videojuegos enormes alrededor del mundo con números de espectadores superiores a las del Super Bowl. Y cada vez hay más televisoras como ESPN, Fox Sports e incluso Azteca 7 en México que compran los derechos para transmitir estos eventos. Miren ustedes lo que significa esto. El impacto sociocultural, la industria del videojuego, señores, es mayor que la industria de las películas y de la música combinadas. Y por mucho, si ustedes prestan atención a esa gráfica, es 5-1, lo que significa
la industria de videojuegos en tamaño frente a la industria de las películas y la industria de la música combinadas. 5-1. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuánto representa esta industria latinoamericana? Como le dijimos, casi 190.000 millones en el mundo. Latinoamérica, 9.000 millones de dólares. Siguiente lámina, por favor. Vean el crecimiento y las proyecciones estadísticas de los mercados globales en millones de dólares. En el 2032 se estima que la industria mundial va a estar alrededor de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares. Siguiente lámina, por favor. Veamos los principales mercados de videojuegos. China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Brasil, el monstruo en Latinoamérica en videojuegos. 3.400 millones de dólares significa la industria de videojuegos. Pero ¿qué es lo importante? El lado izquierdo de esta lámina, señores. Crecimiento económico, generación de empleo, impulsa esta industria la innovación tecnológica, promueve la cultura y la creatividad local y ofrece un mercado en expansión debido a una población joven y conectada. Aquí es donde está el potencial más grande para los jóvenes en el mundo, en esta industria. Por eso es que este es el primer paso para presentar ahora la ley de gamers y presentar la ley de economía naranja. Siguiente lámina. Muchos de ustedes se preguntarán qué es la economía naranja. Aquí hay una fácil descripción de lo que es la economía naranja. Es la economía creativa, sectores del cine, sectores de la música, el diseño de la moda, los videojuegos. Fíjense, la economía naranja, que es el siguiente paso que deberíamos de tratar más adelante en esta asamblea, alcanzó a sumar 4.3 trillones de dólares, de acuerdo a las cifras de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Es decir, crecieron 134% este tipo de negocios desde el 2002 al 2011. Es decir, esta es una válvula de escape, señores, en la economía ecuatoriana para impulsar a la juventud, a la tecnología, a la creatividad y crear muchas plazas de trabajo y entrar en la comunidad internacional con una estructura ya reconocida legalmente para poder hacer múltiples cosas, competiciones, ya lo vamos a ver, eventos y una serie de cosas. Siguiente lámina, por favor. Colombia, 427 millones de ingresos aproximadamente. Siguiente lámina. México, 680 millones en el 2022. Atrajo de inversión extranjera, señores. Es decir, esta es una puerta abierta a la inversión extranjera importante que todavía no se explota aquí en el Ecuador. Siguiente, por favor. Veamos, en Brasil, clave para la economía naranja, Brasil. 2.610 millones de dólares. 102 millones de jugadores, quinto mercado de jugadores más grande del mundo. Y ya hay un marco legal para fomentar el crecimiento del sector, que eso es a lo que tenemos que llegar aquí en el Ecuador. Y por eso vamos a presentar la ley de gamers, para tener un marco legal para fomentar el crecimiento, impulsar y fomentar el crecimiento de este sector. Siguiente lámina, por favor, si es tan amable. La industria de videojuegos crece y aunque no hay actualmente políticas públicas ni leyes de economía naranja dedicadas exclusivamente al sector de videojuegos en el país. Por eso la Asamblea Nacional reconoce su potencial y se alista para impulsar la economía creativa y fomentar el desarrollo tecnológico. Veamos lo que acaba de pasar en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional, siguiente lámina, por favor, aprueba la primera edición de los Juegos Olímpicos de eSports que se va a realizar ahora en Arabia Saudita en el 2025, de los cuales Ecuador será parte de estos Juegos Olímpicos, señores. Y por eso se requiere un marco regulatorio que incentive este tipo de actividad. Ecuador va a ser parte de los Juegos Olímpicos ya reconocidos por el Comité Olímpico Internacional.
Estamos hablando del 2025, señores, en un año. Esa es la importancia de esta industria. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver los beneficios de la ley de deportes electrónicos. Reconocimiento legal, establecer un marco legal que reconozca los eSports como una forma legítima de deporte, como lo ha hecho la comunidad internacional y como van a ver las Olimpiadas de eSport el próximo año. Fomento de la participación, la creación de clubes, equipos, escuelas, universidades a través de programas educativos. Regulación y protección, creando regulaciones claras para la organización de torneos y competiciones. Eso trae mucha inversión, convenciones enteras, mueve mucho dinero esta economía. Desarrollo de infraestructura, apoyar la construcción y el mantenimiento de laboratorios de tecnología para el desarrollo de productos en esta industria de economía naranja. Esos son los beneficios de la ley que vamos a presentar. Yo le pido, señorita presidenta, si me autoriza, que proyecten un video muy corto para ver la relación para los jóvenes de poder acceder a crédito siendo miembros acreditados de una institución de gamers y teniendo un historial de juego, y cómo ya la banca inclusive ha fomentado el tema de préstamos para poder desarrollar este mercado aquí en el Ecuador, no en otras partes, aquí en el Ecuador. Por favor, señor secretario. Autorizado. Only 2 out of 10 young Ecuadorians can afford requesting a loan. Money! This happens because banks exclusively request cars or real estate as loan collateral. Money! Si tuviera todo lo que me pide un banco para hacer un préstamo, ya no buscaría un préstamo. Money! Shut the f*** up! Young Ecuadorians view the financial system as outdated. That's why Banco del Pacifico, a bank known for reimagining financial processes, created a new class of loan collateral based on the assets that young Ecuadorians actually have. He has a lot of legendaries. This would cost like a house to buy all these. This is the Gamer Loan. Money. Gamers give value to their accounts by playing throughout the years, winning new valuable skins, unique items, or rare profile add-ons. So the bank validates their non-traditional assets by updating its lending policy to accept gaming accounts as loan collateral. I just want the money. To access a loan, gamers logged on to our website and added their accounts and collectibles to obtain a valuation. The valuation was calculated based on average prices from multiple online marketplaces to convert the assets into collateral. After a third party's verification, the credit got instantly available in their personal account. La banca gamer les permite empezar a construir un historial crediticio. Eso reduce su puntaje de riesgo y además les facilita el conseguir un crédito en el futuro. Mi cuenta de Fortnite está entre un rango de 14.000 a 18.000 dólares. Usé mi cuenta de Free Fire para conseguir un préstamo. Pues bueno, yo creo que ya tenemos suficiente dinero como para sacar un buen negocio, ¿no? Qué envidia, tío. La verdad que envidia. Enhorabuena por el proceso, por la de curro, Lots of money! Señores, lo que vimos en el video es que aquellos jugadores que van con el tiempo ganando cosas en el mercado de los videojuegos porque van escalando niveles por la experiencia, que se vuelven atractivas esas cosas que ya van teniendo en su base de datos, en donde hay otros jugadores que quisieran adquirir eso que con la experiencia y con el juego han podido lograr como herramientas de juego para otros jugadores. Ya los bancos, y aquí hay un programa específico en el Ecuador, ya los bancos pueden colateralizar ese patrimonio electrónico para poder acceder a crédito los jóvenes en el Ecuador. O sea, estamos hablando de un nuevo mundo de colaterales intangibles para poder tener acceso a crédito, sobre todo en la juventud, que mucho les cuesta y muy pocos tienen patrimonio que poder dar de colateral frente a un préstamo. Entonces, esto no es un tema menor. Por eso les digo la importancia de esto. Con eso, señorita presidenta y señor secretario, mociono y he puesto una resolución por escrito con la moción en donde pido básicamente declarar y exaltar el interés del Estado, del Ecuador, a los gamers, a la industria de videojuegos, a los deportes electrónicos, por el gran impacto social, cultural y económico que este tiene, reconocer a las industrias de videojuegos y los deportes
electrónicos como actividades de impacto económico y social que requieren un marco normativo, declarar el día 29 de agosto como el Día Nacional del Gamer, de las industrias de videojuegos y deportes electrónicos, entre otras cosas, exhortar a desarrollar un marco normativo, integrar un comité interinstitucional de la industria de los videojuegos, exhortar al Comité Olímpico Ecuatoriano a desarrollar las condiciones institucionales necesarias para garantizar la participación oficial del Ecuador en las próximas Olimpiadas. Básicamente esto, entre otras cosas, es lo que está en la moción, en la parte resolutiva de la moción que he presentado por escrito a Secretaría. Y aquí, señores asambleístas, en presencia de todos ustedes y del Pleno de la Asamblea Nacional, le voy a entregar a usted, señor secretario, el proyecto de ley de deportes electrónicos para el reconocimiento y su regulación en el Ecuador. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos la intervención